Bueno, Sí, doctora. Perfecto, se ve, sí, súper. bueno, muy bien. Bueno, como les dije, vamos a dar tratamiento en urgencias endodónticas. Dentro de las urgencias endodónticas tenemos un gran capítulo que son los traumatismos dentarios. Ustedes saben que toda urgencia necesita una resolución en el momento que el paciente acude a la consulta, ¿no es cierto? En el caso de los traumatismos dentarios, se presentan, por supuesto, en forma inesperada porque es por algún tipo de trauma que afecta al diente y lo ideal es que siempre se resuelva o se haga la primera sesión o la primera atención del paciente inmediatamente después de producirse el trauma. Es muy extenso todo lo que sea traumatismo dentario y merece un capítulo aparte para darlo, así que en este teórico no vamos a atacar lo que sean urgencias que se producen por un trauma dentario. Lo único que quiero que quede bien claro que la labor o la atención que el profesional que atiende al paciente es fundamental lo que hace en ese momento que se produce ese traumatismo dentario, sobre todo si se trata de dientes permanentes jóvenes, donde lógicamente tienen sus ápices abiertos, todavía no se terminó de completar el desarrollo radicular, no se cerró el ápice dentario y son pulpas muy amplias, con mucha irrigación y por supuesto con mucho poder de reparación, porque ustedes saben cuáles serían las dos funciones que hace la pulpa o que tiene la pulpa. ¿Alguien me puede decir las funciones de la pulpa dental? ¿Qué sabe hacer la pulpa? Es reparativa, doctora, secreta dentina, estimula. Exactamente, una de las grandes funciones es la función reparativa. Así que, lógicamente, cuando nosotros tenemos un traumatismo o algo que lesiona la estructura dentaria y sobre todo en dientes permanentes jóvenes, lo que hay que hacer es tratar de proteger esa pulpa para que continúe con su formación reparativa y no se degenere, ¿no es cierto? Porque si no, la pieza dentaria no continúa con su formación radicular y quedan con ápices abiertos o poco desarrollo radicular. Por eso es tan importante la atención inmediata de los pacientes que sufren un traumatismo dentario y hacer algo que conserve la vitalidad de la pulpa dentaria, ¿no? Y en cuanto a la otra gran urgencia endodóntica es lo que está producido o cuando hay dolor, ¿no es cierto? Cuando ya la pulpa claudica, cuando la pulpa se inflama y tiene todo su proceso inflamatorio y lógicamente está considerado dentro de las urgencias endodónticas, en un 90% se acompaña de dolor. Y en cuanto a los pacientes de demanda espontánea que pueden asistir a a requerir una atención odontológica, 1/3 de todas las urgencias dentales son endodónticas. Por eso es tan importante poder solucionar el problema y dar una solución al dolor que tiene el paciente. Porque, como dijimos, el 90% de las urgencias que se acompañan con dolor está su origen en la pulpa o en la zona periapical. Y pueden tener una etiología muy variada, aunque las causas más frecuentes son afecciones de la pulpa y del periápice. Ustedes van a comprobar cuando asistan a los servicios asistenciales, hospitales, centros de salud, etcétera, cuando hagan su práctica profesional supervisada, que el gran porcentaje de pacientes que acude es por dolor, por una situación de urgencia, para solucionar un problema de dolor. Y el paciente debe recibir atención y salir del consultorio por lo menos
aliviado del dolor con el cual concurrió. Por eso muchas veces, ahora vamos a ir viendo qué tratamientos se hacen en cada una de las situaciones de urgencia endodóntica y sobre todo la actuación o la práctica que el odontólogo tiene que hacer es fundamental, porque no, con una medicación no vamos a solucionar el problema del dolor. La medicación es paliativa, vamos a ver qué medicación se necesita en cada situación, pero sobre todo, fundamentalmente, lo que hay que hacer es una práctica odontológica, ya sea apertura, drenaje, vamos a ir viendo qué es lo que se hace en cada situación. Y cuando el paciente viene por la demanda de dolor, lo primero, como ya vimos, y ustedes vieron en los teóricos anteriores, se les dio lo importante de hacer una historia clínica, donde va a figurar la historia del problema dental. No solamente es tan importante la historia clínica, sino también la historia médica del paciente, para saber a qué paciente estamos atendiendo, si no tiene algún problema sistémico. Es decir, que eso es muy importante tener presente en el momento que se va a atender a un paciente que viene por una urgencia. Y ubicarnos, después de ver la historia médica, tener conocimiento de qué tipo de paciente vamos a atender, hacer la historia clínica, la historia del problema dental que aqueja al paciente. Y esta información revela los detalles del motivo de la consulta para determinar en primer lugar qué le sucede al paciente, qué le está pasando. Y de esa manera establecer por qué está sucediendo eso, con la finalidad de determinar qué se necesita realizar para aliviar la problemática que trae el paciente, que como dijimos es el dolor, que es el motivo principal de la consulta. Para hacer la anamnesis de todos los antecedentes dentales, tenemos preguntas que debemos hacer al paciente que nos va a ir ubicando en qué situación está ese paciente, por qué le duele, cuál es la pieza que le duele, cómo es el dolor, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, una pregunta que se le tiene que hacer al paciente es preguntarle si puede identificar cuál es el diente que él cree que le está molestando, que le está doliendo. Eso nos va a dar la localización. Lógicamente, nunca tenemos que quedarnos con esa primera impresión que el paciente nos da o que nos está señalando una pieza dentaria. Nosotros debemos ver el resto de las piezas dentarias, porque muchas veces hay dolores preferidos y el paciente nos puede asegurar o nos puede indicar que es esa la pieza dentaria que le está doliendo y no es así. Entonces vamos a cometer un error si abrimos una pieza dentaria que no es la que está produciendo la sintomatología dolorosa, porque el paciente se va a ir con la misma molestia con la que vino y con una apertura o algo que no es lo que corresponde para solucionar el problema que trae. Entonces, primero localizar exactamente cuál es la pieza que está produciendo la sintomatología. Después otra pregunta, ¿cuándo aparecieron los síntomas por primera vez? Porque a veces el paciente ya tiene sintomatología que viene de larga data o que aparece y desaparece, o que le dolió en algún momento y tomó un analgésico y desapareció, o bien no, apareció hace pocos días, comenzó con dolor y concurre a la consulta. Entonces eso es importante porque nos va a determinar si estamos frente a una situación que es aguda o es crónica, que se agudizó en ese momento, y todo eso nos va a ir llevando hacia un buen diagnóstico. La intensidad del dolor, cómo es de intenso el dolor, si es un dolor que aparece cuando hay un estímulo y desaparece inmediatamente. Si aparece sin que haya ningún estímulo, si a lo mejor aparece a la noche, no lo deja dormir, o aparece cuando está comiendo algo, a la masticación, o aparece cuando toma algo frío y le dura un rato largo y tiene que tomar un analgésico porque es muy intenso el dolor, o bien aparece, desaparece, comienza a doler
eliminó el estímulo si estaba tomando algo frío, por ejemplo, y desapareció el dolor, que es un dolor leve. Es decir, que eso nos va a indicar qué intensidad tiene el dolor, las distintas preguntas que vamos haciendo al paciente. Y qué cosa le provoca o le disminuye los síntomas. Eso nos va a indicar los estímulos que provocan más dolor o disminuyen. Hay veces que hay pacientes que nos pueden relatar que cuando aparece el dolor, toman agua fría, por ejemplo, y el frío le desaparece el dolor. Entonces, eso nos puede indicar que ya hay algo sedoso y con el frío disminuye la sintomatología dolorosa. Es decir, que son todas preguntas que nos van a ir indicando qué tipo de patología tiene ese paciente. Otra pregunta sería, ¿los síntomas ceden al poco tiempo o por el contrario perduran mucho tiempo la sintomatología dolorosa? Y la duración, eso nos indica cuánto dura el dolor. Es decir, que es muy importante este tipo de preguntas para saber hacer un buen diagnóstico. ¿En qué se diferencia este dolor de otras dolencias? Es decir, si es un dolor espontáneo, si está presente en todo momento. Eso nos va a ir llevando para saber si el dolor procede de una inflamación pulpar, si el dolor procede de una infección periapical o si tiene otro origen, que no es el origen de una pieza dentaria, es decir, que es no odontogénica. Eso también es muy importante porque hay muchas veces que el dolor no está producido por una pieza dentaria y podríamos hacer una iatrogenia si abrimos una pieza que no es no es origen del dolor que para el paciente vive. ¿Qué provoca o desencadena el dolor? ¿Le molesta al masticar? Hay muchas veces cuando el dolor es nada más que a la presión, al masticar, uno puede inclinarse de que el dolor no es netamente de origen pulpar, sino que ya hay un compromiso periodontal. ¿Qué medicamentos ha tomado para el dolor? Esto nos va a indicar si el paciente está tomando analgésicos y si toma a lo mejor un analgésico y le pasa un momento, unas horas, luego vuelve la sintomatología. Y acá tienen que tener mucho cuidado también porque hay veces que el paciente se automedica solo y está tan difundido que uno puede tomar un ibuprofeno, un paracetamol, y lo más grave de todo que hay pacientes que hasta toman antibióticos frente a un problema pulpar y que no, por supuesto que no es necesario y no se debe dar antibióticos si el problema es netamente de una inflamación pulpar como ser una pulpitis, porque el antibiótico se tiene que recetar cuando hay una infección y estén involucrados otros tejidos con más gravedad, ¿no es cierto? Para no crear resistencia a los pacientes frente a los antibióticos. Si el dolor les despierta a la noche, es decir, que es espontáneo, eso nos va a estar indicando que lógicamente esa pieza dentaria, ya su pulpa está muy inflamada porque el dolor es espontáneo, es nocturno, dónde le duele y hacia dónde se irradia el dolor. El dolor pulpar hay veces que es difícil de diagnosticar, sobre todo cuando son bocas que tienen a lo mejor obturaciones, que tienen alguna pieza con caries, que tienen restauraciones antiguas, etc. Y el dolor periapical se puede localizar más fácilmente. Es decir, que ustedes fíjense en este cuadro clínico, si ustedes observan la foto, no sé si ustedes ven la flechita, ¿no es cierto? Del mouse que me está indicando. Pero se ve perfecto. Se ve, bueno. Si ustedes ven este caso, ¿no es cierto? Y el paciente, este era un caso con que el paciente tenía mucho dolor. Y si nosotros vemos acá, vemos este premolar que tiene una obturación provisoria, un molar con una corona metálica, o sea, un 6 con una corona metálica, o un segundo molar inferior con una obturación de composite, y bueno, un tercer molar que acá lo vemos bien que tiene una caries por distal. Pero
¿por qué vemos bien todas estas imágenes? Porque tenemos un abreboca y el paciente podemos separar perfectamente los carrillos y poder ver hasta el tercer molar. Pero al principio, antes de colocar el abreboca con el espejo, el carrillo tapaba acá esta parte de distal del tercer molar inferior. Entonces uno veía las obturaciones de esta y esta primera parte mesial del tercer molar inferior, que estaba completamente sano porque el carrillo llegaba hasta acá. Y el paciente relataba que el dolor era en este premolar. Todavía relató que se había hecho hacía poco una endodoncia y que el dolor no pasó, que seguía con mucho dolor y que quería hacerse la extracción de este premolar inferior porque ahí indicaba él que estaba la sintomatología dolorosa. Bueno, también podía haber sido el paciente aseguraba tanto que tenía molestias en este premolar y le habían hecho una endodoncia. Uno podía sospechar que tenían un problema con la endodoncia, que a lo mejor no estuvo bien curada. Bueno, cualquier cosa o cualquier complicaciones posteriores a una endodoncia. También se podía sospechar que debajo de esta amalgama había caries, de esta corona metálica, podía haber caries, etcétera, o bien esta obturación con composite que podía estar filtrando. No se estaba viendo esta parte del tercer molar porque ya les digo, el carrillo tapaba acá. Pero como tanto el paciente aseguraba que la molestia era del premolar, se saca una placa radiográfica. Evidente, y la endodoncia fue hecha hacía 1 o 2 días y él sostenía que vino con dolor. Esta pieza necesitaba endodoncia porque veamos la carie grande que tenía, la obturación provisoria que tiene, es decir, que era una pieza que iba a endodoncia. Y él sostenía que la endodoncia no le solucionó el problema y que seguía con molestias y que por eso quería hacerse la extracción de este premolar inferior. Al sacar la placa radiográfica, uno ve que sí, que está bien obturado, podemos tener acá una pequeña sobreobturación. Se nota que hay un ensanchamiento periodontal, es decir, que seguramente pudo haber sido una necrosis con una complicación periapical pequeña, pero había un ensanchamiento y la endodoncia estaba bien hecha. ¿Ustedes qué preguntas harían para corroborar y decir, no, este diente no es el que está produciendo el dolor, por más que pueda haber un dolor postoperatorio de los primeros días por esta pequeña sobreobturación que hay en el ápice? ¿Qué preguntas harían como para ustedes decir o descartar que la molestia es de ese premolar inferior? ¿Alguno me puede decir qué pregunta haría o que sería clave para uno decir, no, la molestia no viene del premolar, por más que el paciente sostenía y hasta estaba tan nervioso porque realmente estaba dolorido, que él quería sacarse ese diente? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué sería una pregunta clave o definitoria para decir, no, el premolar no puede ser? ¿Se les ocurre algo? ¿A nadie? Bueno, a mí se me ocurre una pregunta, que es evidentemente que es la que se tendría que hacer. ¿Le duele o aumenta el dolor cuando toma agua fría o algún alimento caliente? Si el paciente me contesta que sí, y que fue lo que contestó que sí, que molestaba mucho y se exacerbaba más el dolor a los cambios de temperatura, esta pieza dentaria no es la que está produciendo la sintomatología, porque esta pieza dentaria con la endodoncia realizada no va a responder ni al frío ni al calor, este premolar inferior. Así que estaba descartado. Se le explicó al paciente que la molestia no venía del premolar, que había que buscar cuál sería la pieza dentaria que molestaba. Y él no insistía, inclusive se puso muy mal porque ya estaba cansado, como evidentemente cuando se hizo la endodoncia del premolar, él ya estaba con sintomatología dolorosa
tan intensa, pero se supuso que era esta la pieza dentaria causante porque era un premolar que tenía una gran cavidad de caries. Pero esta pulpa seguramente ya estaba necrosada por el hecho de que, fíjense acá, vemos un poquito ensanchado también el periodonto. Es decir que estuvo bien haber hecho la endodoncia, pero no se solucionó el problema de sintomatología. Se toma la prueba de frío, de calor, y ninguna de estas piezas dentarias respondían, ni la que tenía la corona metálica, ni la pieza que tenía el compósito. Al seguir viendo a ver qué es lo que pasaba y al separar mejor la parte del carrillo, se observó esta carie tan grande del tercer molar. Se saca una placa radiográfica y vemos la caries grande y en contacto prácticamente con el cuerno distal del tercer molar inferior. Esta era la pieza que estaba produciendo la sintomatología dolorosa, la que tanto que le molestaba, que no lo dejaba dormir, que quería, pero no el premolar, él indicaba porque los dolores son referidos. Entonces, esta es un caso clínico que nos está demostrando la importancia de hacer un correcto diagnóstico y eliminar cuál es la pieza realmente, o en este caso se hizo la extracción, porque este tercer molar no tenía contacto cruzal con el superior, estaba muy destruido, prácticamente toda la cara distal se ve perfectamente en la radiografía, y bueno, en ese momento se hizo la extracción del tercer molar, y como el paciente estaba ya les digo, porque son pacientes tan nerviosos que pasaron a lo mejor una noche entera sin dormir, ya están cansados, etc. No, pensó que no era el problema el tercer molar, que no le iba a pasar la molestia, entonces se les dijo que se iba a hacer la extracción y que si él al cabo de unas horas, cuando pasaba la anestesia, después de la extracción, seguía con la misma sintomatología, que venga, bueno, se iba a ver cuál era el problema, pero el paciente, evidentemente, al eliminar esta pieza dentaria, le pasaron todas las molestias porque no era el problema del conducto, no era la corona del primer molar, ni el compósito del segundo molar. Es decir, que esto es netamente diagnóstico. Y por eso es tan importante hacer el correcto diagnóstico antes de hacer una intervención o de abrir una pieza dentaria o de hacer una extracción, porque muchas veces los pacientes nos pueden indicar una pieza dentaria y no es la que está afectando. Y frente a sintomatologías tan dolorosas, el hecho de medicar y medicar no soluciona el problema del paciente. Por eso siempre nosotros decimos que en endodoncia el paciente necesita una atención, no una medicación. Que la medicación es paliativa, que hay casos que sí, que hay que medicar, hay casos que no, pero lo importante es hacer una intervención, hacer una práctica odontológica para que ese paciente salga sin ninguna molestia. Hay situaciones que muchas veces, viéndolo clínicamente, si uno ve este molar por oclusal, va a decir, no, este molar tiene una carie chiquita, puede ser, no puede producir tanta sintomatología dolorosa, pero por eso hay que mirar bien la pieza dentaria, porque por vestibular acá sí se observa que tiene una carie profunda, que seguramente llega a pulpa, y por eso es la molestia que tiene el paciente. Y hay otra vez que el diagnóstico es muy sencillo, muy fácil, uno mira la boca y si ve una pieza dentaria en estas condiciones, dice, bueno, sí, esta pieza está produciendo la sintomatología dolorosa, va a decidir si hace extracción, si hace apertura, etcétera. Eso va a depender de un montón de otras situaciones, porque hay que evaluar cómo está la pieza dentaria, las condiciones en que está, si después va a poder recibir una restauración, definitiva que mantenga la pieza en boca, o bien uno decide, de acuerdo al grado de destrucción de la pieza dentaria, hacer la extracción. Pero el diagnóstico diferencial es importante, porque no todos los casos son como esto, ¿no? Que uno mira y dice, sí, está bien, el paciente siente dolor en esta zona, indica que es esa pieza dentaria, y esa pieza dentaria es.
importante es el diagnóstico clínico. ¿Nos vamos a corroborar con una radiografía? Sí, nos puede servir para corroborar distintas situaciones, pero la radiografía no nos va a indicar si una pulpa duele o no duele, ¿sí? O cuál es la cuál es la pieza dentaria que tiene su pulpa inflamada o no inflamada. Eso lo hacemos de acuerdo al diagnóstico clínico y es un medio más de diagnóstico el radiográfico. Otra forma, cuando estamos también en duda y si no sabemos cuál de las piezas dentarias las afectadas, en este caso tenemos una fístula, y si este central o este lateral, bueno, un medio de diagnóstico importante es colocar a través de la fístula un cono de gutapercha que nos va a llevar directamente a cuál es la pieza dentaria. En este caso, indica que es el central. Es decir, que el paciente con un dolor agudo demanda alivio inmediato y un diagnóstico correcto. Y dentro de las urgencias preoperatorias de origen endodóntico, vamos a tener las pulpitis sintomáticas irreversibles, las pulpitis sintomáticas irreversibles con periodontitis apical aguda, las necrosis pulpares con periodontitis apical aguda, y cuando ya la infección pasa a tejidos fuera del ápice radicular, ya vamos a tener el absceso apical agudo, absceso penis o celulitis. Tanto en las pulpitis irreversibles y las irreversibles con periodontitis apical aguda, debemos hacer en las pulpitis la apertura de la pieza dental. O no hay otra forma de solucionar el problema doloroso. También en las periodontitis, apical aguda debemos hacer la apertura de la pieza dentaria. Ahora vamos a ir viendo cómo se soluciona la urgencia en cada una de estas situaciones. Y ya cuando estamos frente a una tumefacción con un absceso apical agudo, absceso penis, celulitis, bueno, lo ideal siempre que se pueda es hacer apertura de la pieza dentaria, drenaje e incisión del absceso apical agudo, y en casos ya que estén comprometidos otros planos, ya, bueno, hay veces que solamente se puede medicar o inclusive hasta internar al paciente. Pero en la mayoría de las urgencias endodónticas, la apertura de la pieza que está afectada es el tratamiento que hay que realizar. Es decir, que dentro de las urgencias endodónticas, el dolor es un dolor exquisito, es muy doloroso. Y eso se produce por la gran inflamación que está sufriendo la pulpa dental y que al encontrarse en paredes tan inextensibles como es el conducto radicular, necesita que se elimine esa inflamación haciendo la apertura, eliminando la causa. Por eso es tan importante realizar el diagnóstico y el tratamiento inmediato, porque ¿qué pasa? Todas esas sustancias que están dentro del conducto radicular, que son productos de las bacterias que eliminan sus toxinas, cada vez va aumentando cada vez más esa cantidad de toxinas, y esas sustancias químicas son las que inician esa inflamación. La pulpa tiene un poder reparativo. Ustedes me dijeron, una de las funciones de la pulpa es reparar. La otra función es reabsorber. La pulpa tanto como repara, también puede reabsorber. Pero la función reparativa es excelente. La pulpa puede repararse y puede curarse y puede formar dentina y puede cerrar una comunicación, siempre y cuando esté en condiciones que no haya infección, que no haya bacterias, que no haya toxinas de esas bacterias. Pero cuando ya aumenta la cantidad de sustancias químicas, la pulpa se inflama. Y la inflamación produce un aumento de la presión tisular y liberación de mediadores químicos. Por eso es tanta la molestia y tanto el dolor que existe. Estos mediadores químicos aumentan sus concentraciones y producen lesiones sintomáticas y dan origen al dolor pulpar. Y la única forma de
disminuir ese dolor pulpar es reduciendo la presión, es decir, abriendo la pieza dentaria. No medicando únicamente, con eso no van a solucionar el problema del dolor. La medicación, ya sea medicación antiinflamatoria, analgésica, lo único que va a hacer es paliar unas horitas la molestia que siente el paciente. Y ni qué hablar cuando ya hay algún tipo de infección. Ahí es muchísimo más la presión y lógicamente la molestia del paciente. Por eso, en casos de inflamación pulpar, por favor, no den antibióticos. Muchas veces se ve casos donde le recetan antibióticos frente a una pulpitis. Es inútil, no sirve para nada. Lo único que hace es crear resistencia contra ese antibiótico al paciente. Y cuando realmente necesite, no va a poder tener solución el antibiótico que están usando. Entonces, ¿por qué remover el tejido inflamado? Bueno, ya lo dijimos, para controlar el dolor y para controlar la infección. ¿Y qué hay que hacer? La apertura de la pieza dentaria. Es lo único que va a solucionar esa sintomatología dolorosa. Si es de origen pulpar, la apertura de la pieza dentaria. Si ustedes vieron la urgencia periodontal la clase pasada, si es periodontal, harán raspaje, cubrido de la superficie dentaria, etc. Y en las pulpitis irreversibles, sin periodontitis o con periodontitis, en cualquiera de las dos situaciones, la solución es hacer la apertura de la pieza dentaria. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento de urgencia? Este sería el protocolo que tenemos que hacer frente a una situación de pulpa inflamada, ya sea con pulpitis, sin pulpitis irreversible o con pulpitis irreversible sin problema periodontal o con problema periodontal. Lo importante es primero la anestesia. Ustedes imagínense que el paciente viene súper doloroso, con dolor, y si no hacemos una buena anestesia y pretendemos hacer la apertura sin que la pieza dentaria esté anestesiada, no, va a ser imposible porque la molestia es mucha. Entonces, una anestesia profunda, bien hecha, de acuerdo al lugar, a la pieza dentaria que estén por tratar. Luego de la anestesia, acá está puesto lo que es aislamiento absoluto, pero se puede realizar primero la apertura de la cámara pulpar y luego el aislamiento absoluto. ¿Por qué es necesario hacer la apertura de la cámara pulpar sin aislar? Porque nosotros debemos ver el eje de la pieza dentaria. Si tenemos aislado, muchas veces perdemos la noción del eje de la pieza dentaria y en lugar de hacer una correcta apertura, podemos desviar hacia una cara, hacia mesial, hacia distal, y hasta podemos llegar a hacer una perforación. Entonces está indicada primero hacer la apertura de la cámara pulpar y una vez que hacemos la apertura se hace el aislamiento absoluto. Y ahí se realiza la extirpación pulpar, que puede ser parcial o total. Va a depender de qué pieza dentaria estemos por hacer la urgencia. Si vamos a hacer en un uniradicular, o sea, un incisivo, etcétera, las piezas unirradiculares, de molar inferior, que sean uniradicular, podemos extirpar toda la pulpa dental. En cambio, si es una pieza multiradicular, la extirpación puede ser parcial. ¿Y por qué puede ser parcial la extirpación? Porque en las piezas multirradiculares hay conductos que son amplios, como ser el conducto palatino de los molares superiores o conducto distal de los molares inferiores, que son conductos más amplios. Entonces nos permite extirpar ese filete o esa pulpa de estos conductos. En cambio, los conductos más estrechos y finos, como los mesiales del molar inferior o los vestibulares del molar superior, son muy finitos, muy estrechos, tienen curvas, etc. Entonces, para poder extirpar la pulpa, habría que hacer la conformación y preparación del conducto. Y como estamos hablando de la urgencia únicamente, podemos llegar a hacer una extirpación parcial en estas piezas dentarias para paliar esa sintomatología dolorosa.
Ustedes saben perfectamente que frente a una pulpitis, el tratamiento total de ese conducto se lo puede hacer en la misma sesión. Si uno tiene tiempo, puede inclusive conformar y limpiar el conducto en la misma sesión. Si vamos a hacer nada más que la urgencia, llegaríamos hasta esta parte de extirpación pulpar parcial o total. Si no, si tenemos tiempo y el paciente está de acuerdo, se puede llegar a hacer la limpieza, conformación del conducto, las irrigaciones siempre se hacen con hipoclorito de sodio, bueno, y toda la secuencia que sería hacer una endodoncia en un diente y obturarlo y terminarlo, porque una pulpitis no es indicación de hacer en 2 sesiones la endodoncia. Se la puede hacer en una sola sesión, pero todo va a depender del tiempo que uno tenga, ¿no es cierto? Porque generalmente la urgencia es una atención que no está programada, que el paciente viene con dolor y que uno lo tiene que atender. Entonces, la urgencia llegaríamos hasta la extirpación de la pulpa, colocar una medicación en la cámara pulpar, una obturación provisoria y hacer el control de la oclusión de esa pieza dentaria, es decir, controlar que quede liberada la oclusión para que no se produzca luego una periodontitis. Si vamos a hacer con aislamiento y toda la secuencia, acuérdense que el aislamiento debe ser absoluto. Y si la pulpa tiene también pulpitis, en el caso como dijimos, que sea un diente multiradicular, o sea, pulpitis sin periodontitis, o a veces también si tiene periodontitis, igual el mismo tratamiento, se extirpa el filete del conducto más amplio, que sería en este caso molar superior del conducto palatino. El resto de los filetes no es necesario extirparlo al hacer la urgencia, porque para poder eliminarlo nosotros tendríamos que hacer la preparación y conformación de ese conducto. Y muchas veces si uno no puede, no tiene tiempo o por ahí no hace endodoncia, es mejor no tocar estos conductos tan finos y estrechos, porque podemos hacer una perforación, podemos hacer un escalón, bueno, podemos fracturar un instrumento, es decir, una cantidad de accidentes si uno no sabe y hace una correcta preparación y conformación. Pero la urgencia llegaría hasta la extirpación del filete del conducto más amplio. Y ahí se coloca una medicación intraconducto hasta el turno para hacer la endodoncia completamente. En el caso que haya una pulpitis con periodontitis, la diferencia va a ser que vamos a tener una gran hemorragia, porque la pulpa está muy, muy inflamada, y al abrir la cámara pulpar, bueno, se ve que hay una gran hemorragia, se espera que la hemorragia ceda, se hacen lavajes y con hipoclorito y se extirpa igualmente el conducto más amplio y luego se coloca la medicación intraconducto hasta otra sesión. Y en los casos de dientes unirradiculares, como dijimos, se debe hacer la extirpación total del filete dental. No se puede dejar restos de pulpa en un diente anterior al hacer la urgencia, porque si no, esta pulpa va a colorear la corona de la pieza dental. Entonces se hace la apertura, se estirpa el filete dentario, se lava bien, se irriga bien con hipoclorito, y cuando está totalmente limpio y seco el conducto, se coloca una medicación hasta otra sesión. Esa sería la urgencia. Pero les aclaro que si uno tiene el tiempo necesario y el paciente también está de acuerdo, la endodoncia se la puede terminar en esa sesión en que se está haciendo la urgencia. No hay ninguna contraindicación en el caso de una pulpa inflamada de hacer toda la secuencia del tratamiento endodóntico pulpar. En cambio, si tenemos una necrosis pulpar, tanto en un diente unirradicular como en un diente multiradicular, debemos limpiar
todo el sistema de conducto, no solamente el conducto más amplio, si es un diente multiradicular, sino que ahí hay que por lo menos eliminar todos los detritus, toda la pulpa necrótica de todos los conductos para poder aliviar al paciente. En el diente radicular, por supuesto, igual como en el caso de pulpitis, también se hace todo el debridamiento del sistema de conducto. La tumefacción y la infección pueden abordarse de tres formas. Ya cuando la infección pasa del ápice radicular y llega a las zonas periapicales, ya podemos solucionar el problema haciendo el drenaje a través del conducto radicular, o sea, la apertura de la pieza dentaria, haciendo un drenaje si es que hay una tumefacción fluctuante, un acceso dentro del alveolar agudo que está en condiciones como para hacer la incisión, se drena a través también de esa incisión en el lugar donde está la zona de tumefacción fluctuante, y el tratamiento antibiótico si es necesario. ¿Y cómo sería la secuencia del tratamiento en la necrosis pulpar? Bueno, la anestesia, volvemos a repetir, el aislamiento se puede hacer después del acceso endodóntico, o sea, de la apertura, para no tener problemas con el poder desviarnos del eje de la pieza dentaria. Se puede hacer primero la apertura y luego se hace el aislamiento, irrigación con hipoclorito de sodio, limpieza y conformación. Se seca todo con conos de papel y se coloca una medicación intraconducto, que puede ser hidróxido de calcio o 3000. Y luego la obturación temporal. Por supuesto que siempre se debe controlar la oclusión después de poner la obturación temporaria para que el paciente se alivie de toda su sintomatología dolorosa. Acá tenemos, bueno, para mostrar una secuencia de un diente incisivo inferior, donde, bueno, se hace la apertura, lógicamente la pulpa estaba infectada, entonces con gran exudado de pus, ni bien se abre, drena por la apertura, hay que tener paciencia, dejar que drene bien, se lava con hipoclorito, después de ese material purulento se puede observar un material sanguinolento, y una vez que drena todo y se prepara, se conforma el conducto, se coloca la medicación. Este sería el tratamiento de urgencia, y en otra sesión se realiza todo el tratamiento de conducto de la pieza afectada. Y en caso de que sea un diente multiradicular, también que tenga una necrosis, una contaminación, se hace, acá sí debemos hacer por lo menos la debridación de todo el material contaminado de los conductos que tenga el molar. Si tiene 3 conductos, si tiene 4 conductos, y ahí dejar con la medicación intraconducto hasta la sesión en que se realiza y se termina de preparar, conformar el conducto y obturar. Es decir, que acá no tenemos que limpiar los conductos. Acá tenemos 4 conductos: el palatino, el distal, vestíbulo distal. Acá tenemos el vestíbulo mesial y el cuarto conducto. El cuarto conducto que aparece en la línea entre el palatino y el mesiovestíbulo. Es decir, que frente a un diagnóstico de necrosis que hay una gran contaminación, debemos limpiar y eliminar todo el material contaminante, pulpa necrótica, dentina desorganizada, etcétera, de los 3 conductos, y ahí dejar, o 4 como en este caso, ahí poner la medicación intraconducto. No puedo solamente preparar el conducto más amplio o eliminar la pulpa del conducto más amplio, como si les mostré que podíamos hacer en el caso de una pulpitis. Y cuando ya la infección continúa y llegamos al acceso dental alveolar agudo, ya la pulpa traspasó todo
todo el conducto radicular, llegó hasta los tejidos que circundan la raíz. Bueno, ahí tenemos una respuesta sintomática del tejido conectivo periapical, dando origen a una colección circunscripta de pus en una cavidad formada por la destrucción de los tejidos debido a la necrosis pulpar, ya sea por caries o por trauma. Y bueno, una de las soluciones, dijimos, cuando tenemos el absceso dentro-ocular agudo, es hacer la apertura por la pieza dentaria y, lógicamente, cuando el absceso está fluctuante y tiene esta coloración como ligeramente amarillenta, hacer la incisión en el lugar y drena todo ese material contaminado, pus, y lógicamente el dolor pasa inmediatamente. Este sería el tratamiento de un absceso dentro-ocular agudo, porque el dolor es intenso, continuo, pulsátil, a la percusión, palpación, hay movilidad, hay tumefacción blanda y fluctuante, firme e indurada. Eso es lo que uno tiene que definir. Cuando la tumefacción es blanda y fluctuante, ahí podemos hacer la incisión de ese absceso y producir el drenaje, a la vez que se abre la pieza dentaria y se elimina todo el material contaminado que hay dentro del conducto. Se deja una medicación intraconducto, como vimos en el protocolo que les mostré al principio, cuando hablamos de necrosis, se deja la medicación y luego se obtura. Es decir, que este sería lo que deberíamos hacer en el absceso dentro-ocular agudo, el alivio del dolor, la anestesia se podría hacer siempre alejada de la zona. Hay veces que no es necesario hacer una anestesia porque el absceso está tan fluctuante y está en una situación que apenas tocamos con un bisturí se produce el drenaje. Aparte, entonces debemos hacer la apertura de la pieza dentaria. El aislamiento tampoco sería tan necesario, salvo que podamos lo hagamos con mucho cuidado y siempre que el caso lo permita y el paciente esté de acuerdo, porque a veces es tan doloroso que no se justificaría porque estamos haciendo nada más que la urgencia, y abrir la pieza dentaria, se irriga bien y con un instrumento se traspasa el ápice radicular para producir el drenaje, y luego si se puede hacer en esa misma sesión, se hace la limpieza y conformación, la irrigación con hidróxido de calcio y secar y colocar una medicación intermedia que puede ser hidróxido de calcio para monoclorofenol alcanforado o 3-MIC, que es una unión de 3 antibióticos que se coloca dentro del conducto. Obturación provisoria y alivio de la oclusión. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Están entendiendo todo? Hola, ¿me están escuchando? Doctora. Sí, Doc, se entiende. Bueno. Y bueno, y cuando ya la pieza dentaria ya está en esta situación, que inclusive está por producir una fístula, un drenaje externo, la solución es hacer cuanto antes la extracción de la pieza dentaria y no esperar que la pieza y medicarle y seguir medicando al paciente y dándole antiinflamatorios, antibióticos. Justo el antibiótico sería necesario, por supuesto, pero en este caso, lo más importante es accionar y hacer la extracción de esa pieza dentaria para evitar que esto drene hacia la piel, porque acá ya se está formando y en cualquier momento, si uno sigue dejando esta pieza dentaria en estas condiciones, se va a producir en la fístula cutánea. Entonces, la solución es hacer cuanto antes la extracción, medicación, por supuesto, es necesaria, en este caso de antibióticos, antiinflamatorios, sobre todo uno tiene que tener en cuenta el estado sistémico del paciente en general, pero acá hay que hacer la extracción y no seguir esperando que se produzca el drenaje o la fistulización hacia el tejido blando, ¿no es cierto?, hacia la piel. Bueno, muy bien, con eso terminaríamos todo lo que sean las urgencias endodónticas. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿la medicación intraconducto puede ser la pasta de Leonardo?
Sí, es otra medicación que se puede utilizar. La pasta de Leonardo tiene hidróxido de calcio, tiene iodoformo, tiene antiséptico, tiene paramonoclorofenol transforado, es decir que perfectamente pueden usar pasta de Leonardo. Nosotros usamos 3 mix, pero no habría ningún inconveniente con la pasta de Leonardo, al contrario. También pueden colocar hidróxido de calcio con paramonoclorofenol transforado. Sería otra medicación que se puede colocar. Lo único que el hidróxido de calcio hay que tener cuidado si los conductos son muy estrechos o muy curvos, de colocar esa medicación en conductos, sobre todo de dientes multirradiculares, de colocar ese hidróxido de calcio. Aparte, que después tienen que volver a eliminar el hidróxido de calcio, terminar de conformar el conducto y hacer la obturación, y muchas veces el hidróxido de calcio puede quedar en esas curvas y cuesta eliminarlo, y por eso en caso de conductos con muchas curvas y muy finos, no se recomienda colocar hidróxido de calcio como medicación intraconductal. Pero la pasta de Leonardo sí podrían colocar, no hay problema. ¿Otra pregunta? ¿Todo bien? Voy a salir de acá y bueno, y seguimos con la clase. Ay, siempre me pasa esto de tener que... ¿Otra preguntita? No. ¿Está todo? Sí. Bueno, Ahí dejaste de compartir, Juan. sí, dejé. Bueno, Ahí ya. está. Bueno, ¿quieren hacer un descansito si quieren de 5 minutos? Y después la doctora Glaser les va a dar la urgencia en cirugía. Son las 5:10 si quieren, o quieren seguir, como ustedes prefieran, ¿eh? Sigamos, doctora. Sigamos. Sigamos. Bueno. ¿Estás, Tere? Ahí está. Vamos a compartir. Podés compartir entonces, Tere. ¿Cómo hacemos?